Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a este Facebook Live, otra vez de nuevo 8:30 de la noche. Vamos a transmitir de nuevo esta serie de comentarios de este pequeño club de lectura que tenemos acá vía online, vía virtual, con los libros de Geshe Michael Roach. En este momento estamos viendo Karmic Management o Dirección Kármica. Buenas noches, vamos a ver quiénes están llegando para saludarlos. ¿Cómo van? ¿Cómo van ustedes? Vamos a conectarme aquí también a través de Facebook. Voy a compartir esta publicación en mi Facebook y espero que ustedes lo hagan también. Por favor, mándenme comentarios. ¿Quiénes se han conectado? Diana, desde Bogotá. Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a hacerle aquí el share, el compartir que siempre hago en mi Facebook también. Y como siempre, ya pasaron 2 semanas. Vamos a seguir entonces con esta lectura de este gran libro que se llama Karmic Management, Dirección Kármica en español, del autor Geshe Michael Roach, que está enfocado en poner en práctica los principios del libro El Tallador de Diamantes, anterior libro que lo vimos. Y vamos a ver un capítulo hoy que es bien interesante, cómo convertir esos problemas o cómo ver esos problemas realmente en oportunidades, algo que siempre hemos tratado de hacer, pero pues no es tan sencillo de hacerlo, por eso tenemos que estudiar. Y aquí vamos a poner entonces también mis notas del libro y vamos a comenzar estos primeros 3 minuticos haciendo un corto repaso, porque recuerden que siempre hay personas, y ahora que están los videos en YouTube, que les recuerdo, pues he ido mandando los enlaces en YouTube, también están en Diamond X Speakers en el canal. Hay 2 playlists, uno que es de Dirección Kármica, que ya estoy montando los videos, hay otro de El Tallador de Diamantes, que ya están los videos, pero estoy montándolos poco a poco. Entonces vamos a ver qué hemos visto hasta el momento. Es un libro que se basa en cómo poner en práctica estos principios en tus proyectos y repasar en 2 minutos mientras llegan las personas. Capítulo 1, ¿recuerdan lo que vimos? Capítulo 1 simplemente era cuestionarnos si debemos seguir haciendo las cosas de la misma manera en que lo hacemos. El capítulo 2, y concluíamos que no, que deberíamos darle la oportunidad para probar algo diferente. El capítulo 2, buenas noches Antonio, bienvenidos. El capítulo 2, vimos que todo tiene 2 tipos de causas superficiales y las causas de las causas, que son las causas profundas, y comenzamos a estudiar ese tema. Capítulo 3 vimos lo que eran nuestros socios de negocio kármicos, que si recuerdan eran nuestros empleados, nuestros colegas, nuestros jefes, clientes. También vimos que eran nuestros proveedores, empleados ya dijimos, y el mundo en general. Luego el capítulo siguiente fue que definimos que era muy importante que todo empezara desde nosotros, que nosotros somos los que movemos esa rueda de los socios kármicos, y para eso debemos estar emocionalmente bien, mentalmente bien y físicamente muy bien, y por eso recomendamos 7 hábitos para esto. Y en el capítulo 5 siguiente vimos que en este sistema, en lugar de preocuparte por tomar decisiones de pros y contras y estar estresado por eso, hay otra manera de hacer las cosas. ¿Qué fue lo que vimos en el capítulo 6? Y dijimos que si quieres un resultado, no importa si tomas una decisión A o B, lo vas a obtener siempre y cuando hayas cargado tus acciones, tus pensamientos, que era la metáfora que vimos que fue cargar tu cocedora. Y llegamos al 7, capítulo 7 el día de hoy, 8:34, entonces ya es la hora que comencemos. Terminamos aquí de saludar. Igual hay varias personas que escribieron que lo van a estar viendo en diferido, por eso es muy importante tener la disciplina de estar cada 15 días repasando los temas. Y realmente, si ustedes se ponen a pensar, el tiempo vuela. ¿Recuerdan que les dije que eran 8 sesiones para ver todo este libro? Bien, hoy es la sesión 7. Estamos a punto de coronar, de terminar este libro. Y muy bien. De eso se trata, de la disciplina y de seguir todas las semanas, cada 15 días con el tema. Bueno, entonces vamos a ver este capítulo que se llama Usa tus problemas como oportunidades.
Y aquí vamos a comenzar entonces dando un poco de contexto a lo que se nos viene con este capítulo. Aquí lo que queremos decirles es, lo que nos queremos decirles es que en el sistema de semillas tenemos que ser conscientes que siempre hemos actuado de una manera antigua o de una manera clásica en la manera en cómo afrontamos los negocios o donde trabajamos. ¿Por qué es así? Porque las universidades y facultades siempre han enseñado todo de una manera muy clásica, que es, si tú quieres lograr un resultado, tienes que pensar en quién, en ti. ¿Y qué pasa con esa forma de pensar? Que ignoramos el resto de personas que están alrededor, que son quienes, nuestros empleados, no nos importa si les va bien o mal, nuestros colegas, ¿qué importa? Soy yo primero, luego vienen, ni siquiera no te importa el cliente, no nos importan los jefes, no nos importan los proveedores, ni el mundo en general. Y no solamente es que no nos importe que no los ignoramos por pensar en nosotros, sino que nos han enseñado a que hay que destruirlos si es necesario. ¿Destruir a quién? A las otras personas, a la competencia, por ejemplo. Sí, bienvenida a las personas que están siguiendo, entrando. Entonces, si nos han enseñado a que debemos destruir a la competencia, que la competencia es que hace parte de cuál de los socios kármicos, ¿se acuerdan que lo vimos? Hace parte del socio, del mundo en general. Si nos han enseñado que debemos destruir la competencia, que debemos exprimir y destruir a los proveedores, creo que todos lo hemos, pues muchos lo hemos hecho. Cuento con uno de esos en algún momento antes de conocer esa información. ¿Qué significa eso? Que todas esas acciones que hice para destruir, para ignorar y solamente pensar en mí, son acciones que se han ido acumulando en el subconsciente de mi mente. Y mis pensamientos también. Y mis palabras que dije. Y nada de eso se ha perdido. Nada de eso se ha perdido. Entonces, aquí la analogía es que a veces comenzamos a ver una serie de problemas. Uno empieza a cambiar y cambiamos nuestra mente, leemos estos libros, empezamos a cambiar y de pronto se nos presenta un gran problema y decimos es que esto no está sirviendo. Pero aquí viene la explicación. Tienen que imaginarse que nuestra mente o nuestra situación es como un gran aeropuerto donde hay varios aviones listos a despegar, la metáfora que propone el libro. Está el avión 1, el avión 2 y el avión 3. Tal vez yo estoy en ese momento en el lugar 3 haciendo cosas muy chéveres, llenando mi avión de buenas cosas, pero antes está el avión 2 y el avión 1, que tal vez ese avión 1 que está despegando, lleno de esa antigua manera de hacer las cosas, despega en este momento y se me presentan varios problemas y yo estoy aquí esperando y mi proyecto está lleno de esos problemas y yo solamente veo a ese avión despegar, que es el que está con esos problemones porque está lleno de esas malas semillas y yo estoy aquí sin poder hacer nada y me toca ver y creería que no está funcionando las cosas. Pero si tenemos esa fortaleza mental, pues tenemos que estar conscientes de eso. Y incluso aquí viene una pregunta, entonces, ¿qué pasa en el caso contrario? ¿Qué pasa con esta persona que está aquí en esa pista haciendo una cantidad de cosas que no son correctas, pero tiene un avión adelante que despega y son cosas muy buenas? Entonces cuando uno mira desde afuera uno dice, oiga, pero este personaje no hace nada de lo que dice este libro. Actúa en contra de esas reglas que hemos hablado, esos principios universales, y con todo y eso le va muy bien. Esa es una gran pregunta, ¿cierto? Pues aquí te voy a dar 3 respuestas para eso que nos propone el libro. La primera es que la primera razón es que hay un gap de tiempo entre lo que hacemos, sembramos y cuando da sus frutos. Uno no puede pretender que uno siembre una semilla y al otro día ya dé sus frutos. Hay un gap de tiempo que a veces no se percibe. Entonces, si hay una persona que está haciendo mal las cosas, pero le está yendo muy bien, probablemente hay un gap de tiempo en donde algo hizo bien. Y les voy a dar un ejemplo que puede haber pasado hipotético. Una empresa que hizo trampa muy grande en sus impuestos el año pasado, digamos este año. Hace una trampa impresionante en sus impuestos y tiene unas utilidades buenas.
toda la compañía, felicitan a todos los ejecutivos, les dan sus bonos, dicen esa empresa es una berraquera, mire esas utilidades que obtuvo. ¿Por qué obtuvo las utilidades? Por una trampa que hizo. Pasa un año, pasan 2 años y en el segundo año, aquí se dice en Colombia, uy, le cayó la roya. ¿Qué pasó? Se fue el mejor cliente, el que le facturaba la mayoría y sus ventas cayeron en picada. Y al mismo tiempo, cuando están cayendo, se le va su mejor cliente, se le incendia una máquina y hace que la empresa tenga que parar por 2 meses. Y esa empresa tiene las mayores pérdidas de su historia, borrando las mejores que tuvo 2 años antes. Y cuando uno lo ve desde afuera, sin saber todo esto, uno dice, no, les cayó, estuvieron muy de malas, les cayó lo peor, pero no, todo tiene una causa. Y la causa probablemente fue que 2 años antes robaron a mucha gente, dejaron de sembrar buenas semillas y sembraron malas, porque de pronto con esos impuestos que iban a pagar, se hubiera podido construir una escuela para unos niños pobres, cientos de niños, o hubiera podido hacer parte del dinero para construir un puente que iba a beneficiar a una población de 50.000 personas. Entonces, en lugar de sembrar buenas semillas, sembraron muchas malas semillas. Esa es la primera razón de que a veces uno ve a la gente mala que le va bien. La segunda razón, ¿cuál es? La intención. Recuerden que la intención es el 90%. Y a veces uno ve ese jefe que es muy rudo, que es muy exigente, que no trata a la gente bien, pero hay que tener la duda. ¿Qué tal que en el interior, en el fondo de su corazón, él quiera realmente hacer exitosos a sus socios de negocio? ¿A quiénes? A sus jefes, a los accionistas de la empresa. De pronto a los proveedores. Dice, le exijo a mis empleados para que a todos les vaya bien. No sabemos. O el caso contrario, la persona que es muy chévere, que trata muy bien a todo el mundo y de pronto en el interior de su ser tiene envidia cuando a los demás les va bien. Celebra cuando los otros fracasan. Pues entonces que no le funcionen las cosas. Fíjense que todo tiene que haber una consistencia. Y la tercera, ¿cuál es? La segunda ley que vimos de las semillas. ¿Cuál era la segunda ley? Todo lo que regresa es más grande que lo que siembro. Si siembro una pepa de mango, una semilla de mango, pues el árbol va a ser de 20, 30 metros por 3 de 5 metros de ancho y va a dar miles de frutos. Todo lo que regresa es más grande. Y de pronto esa persona que tú ves, que hoy en día no es generosa, pero le va bien, es probable que algún acto con mucha generosidad que haya hecho hace 2, 3 años esté teniendo frutos hoy. Entonces esas son 3 razones como que para responder esta pregunta. Pero entonces ahora sí, veamos, volvamos al título del libro, porque aquí estamos explicando, entrando en calor. El título, ¿cómo vuelvo los problemas en oportunidades? Que siempre es una frase cajón que uno oye a todo el mundo decir en todas las conferencias de positivismo, es que los problemas son oportunidades. Pero aquí lo vamos a explicar desde el punto de vista del sistema de las semillas, que es el capítulo 7. Entonces, aquí vuelvo a lo que vive uno el día a día. En el día a día, ¿uno qué vive? Uno lo que vive en las empresas es apagando incendios. Desafortunadamente es así, y en los negocios también. Uno ve un problema y uno quiere resolverlo ya y de la primera manera que uno se le ocurre, que es viendo las causas superficiales. Normalmente uno no está entrenado para ver las causas profundas. Entonces uno va y ataca esa causa superficial y el problema se te repite y se te repite. Entonces, también si uno ataca la causa superficial de la manera errónea, lo que hace es que te garantiza que se te va a repetir ese problemita. Pasa como cuando uno tiene en su patio o en su finca mala hierba y uno la arranca solamente la jala o la corta por encima con un machete y a los 15 días seguro que vuelve a nacer. ¿Por qué? Porque la raíz continúa ahí. Y aquí lo que queremos es llegar a la raíz de los problemas. Y por eso el problema no es una oportunidad, es un agradecimiento porque nos va a ayudar a llegar a la raíz para resolver el problema, para que ese problema nos muestre la causa. Si nos muestran la causa superficial, fácilmente vamos a llegar a la causa profunda. ¿Cómo explico esto? A través de un ejemplo. Creo que es la mejor manera. En mi caso, si yo manejo gente, manejo personas, y si ustedes han manejado personas y les han presentado proyectos, creo que siempre o muchas veces se presenta la situación que uno presenta una idea con mucho ánimo, con mucho entusiasmo,
y está ese persona que es crítica, que no le gusta, que le busca el pero, que es negativa. Y uno dice, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué es lo que uno primero hace normalmente? Muchas veces dice, no, hable con él, dele una oportunidad, usted es el jefe, uno habla con él, le dice, oiga, no lo vuelva a hacer, pero seguramente a los 2 meses hay otro proyecto y lo vuelve a hacer. Y uno lo termina, le dice el jefe, uno sabe que sáquelo de la empresa, una manzana podrida daña el resto, se saca la empresa. ¿Y saben qué pasa? Que a los 3 meses, otra persona que no era antes negativa empieza a ser negativa y con mayor influencia en los demás que la anterior. Es decir, que el problema no se acabó, sino que se agrandó. Eso pasa, ha pasado en la vida real. Entonces, ¿cuál es la solución que proponemos aquí? O lo que propone este libro. Bueno, aquí vamos a hablar de 4 pasos. 4 pasos de nuevo también para poder convertir ese problema en una gran oportunidad. ¿Una gran oportunidad de qué? De solucionarlo de tajo. De que uno le digan, pero uno siempre hay consultores que dicen, venga, vamos a preguntarle 1000 preguntas para saber cuál es su problema. Para saber cuál es su camino de mejora. O en la vida personal. Uno va y habla con muchos asesores, coach, y le preguntan 1000 cosas para saber por dónde mejorar. Bien, aquí lo que estamos diciendo es, ahórrate todo ese tiempo, toda esa plata, porque es que donde debes mejorar es simplemente donde se te están presentando los problemas. Es mirar alrededor y dependiendo de lo que está pasando, es que hay una oportunidad de mejora y de mejora desde la raíz. Entonces vamos a seguir con el ejemplo para dar los 4 pasos porque a ver cómo hago para erradicar esto. Entonces lo primero es, hay un problema. ¿Qué hago? Me desespero, voy y lo resoluciono de una vez. De pronto hay que hacer alguna solución muy rápida, pero uno no lo puede dejar pasar. Tienen que recordar que ese problema, no decir, ¿por qué me tocó a mí ese problema? ¿Por qué me llegó a mí? ¿Por qué llegó a mí? Ese es el primer error. Porque ¿de dónde viene el problema? No es que me llegó a mí, es que el problema viene de acá para allá. ¿Recuerdan? Pues lo vimos en el anterior libro, lo hemos visto en esto. ¿Por qué viene de aquí para allá? Porque de alguna manera yo estoy haciendo algo que es la causa profunda de ese problema. Entonces viene de mí para allá. Ese es lo primero que tienes que hacer, recordarlo. ¿Y cómo haces para recordarlo? Porque todo el mundo dice, pero es que eso yo vivo a 1000 todo el día. Por eso vimos en el capítulo 4 los 7 hábitos para estar mentalmente y emocionalmente fuerte. ¿Recuerdan? Repásenlo. Ya está en YouTube. Segundo, luego de que veo el problema, tengo que identificar la causa profunda. Y la causa profunda es algo que yo estoy haciendo o que yo hice y que está causando eso. Si el problema es esta persona que está criticando todos mis proyectos, que está saboteando, que todo lo ve negativo, ustedes tienen que pensar y tienen que saber que la causa profunda de eso es que en algún momento tú criticaste también. Tú fuiste negativo en alguna situación de la vida. Tú te quejaste. Hiciste exactamente lo mismo y eso está dando sus frutos en este momento. ¿Cuál es? Entonces ya sabes, ese es el segundo paso. El tercero, ¿cuál es? Pues que decido hacer algo. Tomo acción. Entonces, ya sé que entonces la causa profunda puede ser que yo critique a los demás, que yo me queje con mi empresa, que yo me queje con mi situación, que yo critique todo lo que hace X o Y, no sé, el gobierno, el gobierno local, el jefe de la empresa, lo que hace el jefe de la familia, no sé, revísalo. Si es así, ya sabes que lo que tienes que hacer es comprometerte, es el tercer paso. Decidir hacer algo es comprometerse a no seguir sembrando esa misma semilla. A veces es muy complicado porque si se da cuenta uno que es un hábito de uno, acá tenemos que ser muy sinceros en ese compromiso. No decir yo no vuelvo a, hay que ponerle un límite de tiempo. Si yo sé que yo soy también que me quejo todo el día y no me he dado cuenta y ahorita estoy analizando, ay, yo me quejo también y yo critico. Ponte límites de tiempo, escríbelo en un papel, di,
esta semana, de lunes a viernes, no voy a criticar ni una vez a tal y tal, por lo menos cumplir ese tiempo. La segunda, pues vas a volverlo a hacer, pero uno tiene que ponerse límites de tiempo para estar muy pendiente haciéndolo. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, no, pero es que yo ya no critico? De pronto lo hice y ni me acuerdo. Yo creo que nunca lo hice. Pues aquí viene. Por eso es una oportunidad. Por eso esto es un problema, es un agradecimiento porque se está diciendo que alguna vez lo hiciste y que ni te acuerdas. Entonces tienes que compensarlo. Entonces, y ahí viene el cuarto paso, en donde así te acuerdas o no, lo has hecho. Entonces el cuarto paso es compensar, equilibrar la balanza. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me la he pasado, si yo tuve esa semilla de criticar, tengo que equilibrar ya mismo la balanza. ¿Cómo hago para equilibrarlo? Haciendo lo contrario en otras personas. No tiene que ser en la persona con la que tengo el problema. Es decir, si hay esa persona critica y critica todo el día y se queja, ¿por qué yo no hago el balance si sé que la causa profunda y yo lo generé? Pues yo voy a generar lo contrario. ¿Qué es lo contrario a la crítica? Decir a la gente que ha hecho las cosas bien. Agradecerle a las cosas por las cosas bien que ha hecho. Entonces puedo escribir también en esos 4 pasos. Digo, cuarto paso, esta semana voy a fijarme en estas 3 personas y apenas salgan algo bien, voy a decírselos. Apenas hagan algo que a mí me gusta, voy a decirles eso a mí me gusta, gracias porque eso me está sirviendo para tal. Eso es, y empiezas a hacerlo. Y esos son los 4 pasos para que ese avión que está aquí atrás y que tienes este aquí adelante puedas quitarlo de un lado y que tu avión pueda despegar y tus problemas se vayan. ¿Qué va a pasar en la práctica? ¿Qué va a pasar si haces esos 4 pasos? ¿Qué va a pasar con esa persona que era la crítica, la que estaba todo el tiempo quejándose y negativa de tu grupo? No sabemos. No sabemos qué va a pasar, pero seguro que cambia de actitud, otra es que de pronto lo llaman y empieza a trabajar en otro equipo, otro es que de pronto, no sé, consigue trabajo en otra empresa y se va, pero lo importante es que el problema se mejora de raíz y no tenemos que preocuparnos cómo, solamente hay que asegurarnos en hacer se llaman 4 powers, pueden ser 4 pasos poderosos. Entonces, fíjense 2 cosas de este método que acabo de decirles. Uno, una cosa muy chévere este método, para poder corregir esa persona que era la crítica, el que se queja de todo, no tuviste que ni siquiera ir y hablar con él, no tuviste que de pronto sacarlo de la compañía, si vas a aparecer, no tuviste que criticarlo, no tuviste que engancharte. Porque eso es lo segundo que les iba a decir. Bueno, lo chévere es que no pudiste trabajarlo sin tener que atacarlo a él como tal. Porque lo normal es que uno va y ataca a esa persona. Aquí en este método no tuviste que atacar. Y lo segundo que es muy, pero muy importante. Cuando uno hace esa reacción natural, que es que si él critica, yo entonces empiezo a hablar mal de él, a criticarlo. ¿Qué estoy haciendo yo? Responder de la misma manera y asegurando que ese problema, sembrando la semilla para que ese problema se repita en el futuro. Sea que él se vaya o lo saques, si tú estás enganchándote, quejándote de él, si él se queja de tus proyectos, tú vas y te quejas de él todo el día con tus compañeros, con tu familia, con tu colega. Si él critica tus proyectos, tú también lo criticas a él y ahí lo que haces es que empiezas a crear un círculo vicioso y se te va a repetir el problema. Y es cuando uno oye a mucha gente, no, es que yo salí de tal empresa porque es que, no sé, tenía un jefe que tenía esta X y Y cualidad y llega a la otra empresa y a los 3 meses cambian el jefe con que llegó y llega un jefe que tiene las mismas 3 cualidades del antiguo jefe que tenía en otra empresa, pero reforzadas, porque no se atacó la causa profunda de lo que estabas tratando de atracar. Entonces, esas son las 2 cosas. Ese es lo que dice este capítulo 7. Y ya quedan 5 minutos. Recuerden que tratamos de hacerlo de las 8:30 a las 9 de la noche. Capítulo 7 y ya vamos para el último capítulo. Pero antes de cerrar hoy, vamos a hablar del ejercicio de la semana. Recuerden que este libro es tan práctico que trae un ejercicio práctico al final de cada capítulo. Pero
como ya vamos terminando, vamos a hacer una recapitulación de todos los ejercicios que hemos hecho por si acaso. 1. ¿Qué hicimos en el capítulo 1? Tuviste que escribir en una hoja, en un cuaderno, ese proyecto que querías desarrollar y poner a prueba con los principios que hay en este libro. Me imagino que lo hiciste. ¿Qué hicimos en el capítulo 2? Escribiste 5 cosas que ibas a hacer para alimentar ese proyecto, para llevarlo a cabo, y en el frente tenías que poner el porcentaje estadístico de que quedara bien o quedara bien hecho esa estrategia. Mire, aquí me está saludando desde Canadá también. ¿Cómo están? 2 personas de Canadá conectadas hoy. En ese porcentaje, ¿y qué pasaba si se le salía al 100% bien? ¿Cómo te sentías? Esa era la segunda. Pues ya saben, tienen que repasar, están en YouTube los capítulos montados en Diamond X Speakers, ponen capítulo 2. En el tercero, ¿cuál era el ejercicio? Escribir 3 cosas extraordinarias que te hubieran pasado en la vida, muy chéveres. Y como ya sabes que no fueron casualidad, tenías que ser como un investigador de ti mismo, un detective, y saber qué semillas habían causado esas 3 cosas extraordinarias de tu vida. En el capítulo 4, la tarea fue averiguar más sobre algunos hábitos que recomendamos. ¿Te recuerdas que en el capítulo 4 dijimos tienes que ser fuerte mental, emocional y físicamente? Y para eso hay 7 hábitos que ahí te dijimos y que tocaba que averiguaras para poderlos empezar a practicar en tu ciudad, en tu barrio, donde vivieras. En el capítulo 5 te dijimos que escribieras 5 decisiones que debías tomar para tu proyecto y hacer una lista de pros y cons, pros y contras. ¿Por qué? Porque si hacías esa lista de pros y contras ya sabíamos que podía estar, la decisión no iba a ser correcta, podía fallar. Y en el capítulo 6 te dijimos cómo hacer para que la decisión no fallaras, que era, pues no hay que tomar la decisión, hay que pensar en el resultado para que y alimentar tus acciones con unas semillas que te contamos, el ejemplo de la grapadora, de la cocedora. Y si lo hacías así, no importaba si tenía tomado la decisión A o B, cualquiera de las dos te iban a llevar al mismo resultado. Y el séptimo, que es el capítulo de hoy, ¿cuál es ese ejercicio? Escribe esos 3 problemas que te están pasando hoy. O si no tienes problemas en tu proyecto, los que tú podrías ver como potenciales problemas. Y escribe al frente de cada problema los 4 pasos que te dije. Los 4 pasos. Y te pones a practicarlos. Ese es el capítulo de hoy, ese es el comentario. Si hay algún comentario o alguna pregunta en este momento, podríamos recibirla. Entonces aquí hay un comentario que me dicen, muy buena la explicación, Juan Camilo, entonces debemos ir a buscar problemas que se dicen en esta enseñanza. Pues yo creo que los problemas no siempre se nos van a presentar, pero yo no los llamaría problemas. Realmente, como lo vimos en el anterior libro, son unas situaciones, que son situaciones que uno puede ver de una manera u otra. Esa situación por una cara de la moneda es problema y por la otra cara de la moneda es oportunidad. Pero es la misma situación. Y como quieras, tú la puedes ver. Aquí como lo que estamos asumiendo en el libro es que uno normalmente ve esta cara de la moneda, entonces vamos a ver la otra cara de la moneda convirtiéndola en oportunidad. De pronto aquí hay algún otro comentario. Estoy en este momento en entrenamiento, lo repetiré, ok. Desde Pereira, hola, ¿cómo estás, Andrea? Qué emoción estar aquí. Bueno, muy bien. Aquí seguimos resolviendo cosas. Y recuerden, si lo quieren ver, está en Facebook, aquí en el fanpage o en YouTube. Y les hago la invitación porque en 15 días vamos a culminar este libro. Vamos a ver si alcanzamos. Vamos a ver el capítulo 7 que es de el 8, que es de vital importancia, reinvertir. Es uno de los principios más importantes, reinvertir. Entonces, los espero, nos vemos acá, en este mismo canal, en esta misma hora, en 15 días. Hasta luego y gracias por estar acá. Chao.